Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente. Me alegro mucho de que estéis por aquí otra vez. Hoy os traigo un caso que es un poco inesperado porque realmente no lo conocía. Llegó a mí buscando casos criminales de España y me sorprende no haberlo conocido antes porque ocurrió muy cerca de mí y en un barrio donde yo he vivido durante mucho tiempo, así que la zona donde ocurrió la conozco perfectamente y es más, yo iba de fiesta ahí. Y ocurrió en años que no son muy lejanos, entonces me sorprende que no sabía nada de él y ya veréis que al igual que yo no sabía nada, mucha gente no lo conocía porque no se le dio demasiada importancia, siendo que cuando lo escuchéis os daréis cuenta que debería de haber tenido mucha más repercusión. Así que como ahora ya van unos 7 años de que, como habéis podido leer en el título, Caroline Del Valle desapareció, es cuando la gente por alguna razón se está movilizando más para ver si se le puede dar más visibilidad a este caso y si así se puede llegar a una solución, se puede llegar a saber qué es lo que aquí ha pasado. Así que sin mucho más que agregar, comencemos. Para empezar, y como siempre, vamos a hablar de quién es o quién era, depende cómo lo queráis ver. Yo diría que quién es, porque creo que puede que esté viva, muchas personas lo piensan, muchos lo creemos. ¿Quién es entonces Caroline Del Valle? Caroline Del Valle es una chica de Barcelona que para el momento de los hechos tenía tan solo 14 años, así que podemos decir que era una niña en aquel entonces, que antes de que ocurriera todo esto, su familia cuenta que era muy niña. Antes de que le ocurriera todo esto, era una niña muy niña. Y ya se ve en estas fotos que su apariencia y todo era muy infantil. Le gustaba mucho estar con su familia. Si bien no era muy buena estudiante, tenía proyectos de futuro. Le gustaba la estética y su madre le había dicho que si quería dedicarse a ello, que adelante, que ella le pagaría el curso para ser esteticien, y parecía bastante conforme con esta idea. Su prima cuenta en una entrevista que se le dio que, por ejemplo, ellas tienen más o menos la misma edad y que su prima le decía, venga, vamos a la calle, vamos a dar una vuelta y tal, pero que Caroline prefería quedarse con los hermanos de su prima que eran más pequeños que ella, que tenían 10, 9 años en aquel entonces. Así que podemos ver qué clase de niña era, una niña muy familiar y muy tranquila. Si bien era bastante extrovertida para algunas otras cosas, tenía bastante vergüenza, pero todo esto cambiaría un buen día. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues según cuentan sus familiares y cercanos, Caroline conoce a un grupo de chicas que se hacían llamar las LN. Estas chicas, este grupo de chavalas eran diferentes. Digamos que ya empezaban a salir, que les gustaba mucho más el ambiente de las discotecas, si bien solo podían ir a discotecas de menores, les gustaba estar por ahí, les gustaba relacionarse con otra gente y les gustaba como parecer mayores. Y lo digo entre comillas porque por mucho que una niña se vista como que es mayor de lo que es, se nota que es una cría, o sea, se nota un montón. Pero bueno, que iban todas vestidas de la misma forma. Caroline entonces empieza a maquillarse, cosa que no había hecho hasta aquel entonces, a hacerse los típicos selfies que se hacen todas las chavalas haciendo morritos y a vestir todas con la misma ropa. Su madre no estaba ni muy convencida ni no de este grupo, no tenía ninguna opinión muy clara porque tampoco las conocía mucho, pero sí que sabía que se había hecho muy amiga de una chica llamada Silvia. Desde que se habían conocido se habían hecho inseparables, así que Caroline se quedaba cada 2 por 3 en casa de Silvia, todo y que su madre siempre intentaba controlar que se quedara allí por medio del padre de esta última. O sea, que la madre de Caroline hablaba con el padre para asegurarse de que él iba a estar a cargo y vigilando también a su hija. La madre de Caroline cuenta que al conocer a Silvia y a estas chicas se le abrió un nuevo mundo de discotecas, de salir, de tal, de todo esto, y que le gustó como le podría haber gustado a cualquier adolescente, no es de extrañar. Pero ella
Claro, siempre intentaba que dentro de que salía y eso, que saber con quién estaba o más o menos dónde estaba. Y para nadie iba a pensar que su hija iba a mentirle. Y así llegamos hasta el sábado 14 de marzo del año 2015. Caroline había dormido, como había pasado muchas otras veces, en casa de Silvia, pero esa mañana, mediodía más o menos, se dirige hacia su casa para preguntarle a su madre si la dejaba otra vez dormir en casa de Silvia. Tenían planes, querían salir, no se irían muy lejos, irían a una discoteca de menores que se llama In Time y que está en Barcelona. Está más o menos por Urquinaona. Estarían allí, pasarían el rato y luego volverían a dormir a casa de Silvia. Así que pasaron toda la tarde Silvia y Caroline con la madre de Caroline en su casa hablando. Ella le contó que quería hacerse un tatuaje con el nombre de su abuelo. Hablaron de esto de hacerlo de esteticien, de cosas normales que podrían hablar madre e hija, y luego fueron al cajero a buscar dinero para que Caroline pudiera pues salir y cenar algo antes que eso. Iban a ir a una hamburguesería que tampoco estaba muy lejos, así que la madre de Caroline fue con su hija hacia el cajero y le dio 20 euros. ¿Por qué es importante esto? Porque es poco dinero, o sea, es suficiente, más que suficiente para una niña de 14 años, pero no es suficiente para fugarse. Así que una vez tenía todo esto, lo que la madre le pregunta en el camino, y ella apunta esto como algo importante, es si iba a ir con chicos árabes. ¿Y por qué pregunta esto la madre de Caroline? Pues porque por esta época más o menos habían muchas desaparecidas, unas cuantas niñas habían desaparecido porque se las llevaban chicos árabes para el ISIS. Y como estaba todo esto del terrorismo, había pasado el atentado de Madrid, su madre tenía miedo, tenía una corazonada de que podía pasar algo de esto, no estaba del todo tranquila y entonces le preguntó si iba a ir con gente así. Y Caroline le dijo que no, pero luego Silvia le dijo que sí, que irían con chicos árabes, pero que no se preocupara porque eran muy buenos chicos. Así que la madre de Caroline no se quedó muy contenta, pero tampoco tenía razones para especialmente desconfiar porque no había visto conductas raras en su hija. Así que lo que hizo es pedirles de hablar una vez más con el padre de Silvia para que les asegurara que iba a ser él quien iba a vigilarles y entonces con esa condición la dejaría ir. Entonces habla con el padre de Silvia y este le dice que sí, que van a ir a comer a una hamburguesería, a cenar a una hamburguesería y que luego van a ir a In Time y que luego volverán a la casa y que él se hará responsable de las dos chavalas. Así que Isabel se queda tranquila y las niñas marchan. Lo que no sabe que esta sería la última vez que vería a su hija. Yo me llevo 4 años con mi sobrina, entonces ella era su mejor amiga y siempre venía a casa y yo siempre estaba con ella. ¿Esa noche Silvia te había contado que Caroline se iba a quedar en su casa a dormir? Sí, pero mintieron las dos. Mi sobrina le dijo a mi hermano, me voy a casa de la Carol, y la Carol le dijo a su madre, me voy a casa de la Silvia, pero salieron de fiesta. Mamá, ¿puedo quedar a casa de Silvia? ¿Está aquí? Dile. Que se queda en mi casa. Dile dónde estamos. Estamos saliendo del metro. Lo siguiente que ocurre es que pasa toda la noche, llega la mañana, llega el mediodía y Caroline no vuelve a su casa. Su madre se preocupa a la altura del mediodía y comienza a llamar al teléfono móvil de Caroline, que da apagado o fuera de cobertura, con lo cual no consigue ninguna respuesta. Da un margen de tiempo y a eso de las 3 de la tarde comienza a llamar a Silvia, que tampoco le coge el teléfono. Este sí que daba tono, pero nadie le cogía el teléfono. Pensando que tal vez habían quedado dormidas y que se levantarían tarde y se habrían despistado y tal, no da mayor importancia, siendo que está bastante preocupada, y deja pasar un poco más de tiempo. A las 5 de la tarde intenta otra vez llamar, sigue llamando al teléfono de su hija, pero sigue dando apagado o fuera de cobertura, con lo cual empieza a llamar a Silvia, que no le coge el teléfono sino hasta las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde Silvia, cuando le coge el teléfono a Isabel, le dice que dejó a Caroline a las 5 de la tarde en la puerta de su casa, de la casa de Silvia, porque ella se fue con su padre a hacer un recado y que Caroline estaría de camino a su casa y que estaría al llegar o estaría por ahí. Esto a Silvia la preocupa bastante porque todos ellos viven en Barcelona y no hay tanto tiempo de distancia desde una casa a la otra, son casi vecinas, no viven tan lejos, con lo cual Silvia baja a la calle y comienza a buscar a su hija en los sitios donde habitualmente podía
podría encontrarla porque se juntaba con sus amigos o solía estar por ahí, pero nada. Sigue llamando todo el rato al teléfono, pero este sigue sin dar ninguna señal, parece estar apagado, así que nada, no puede contactar con su hija. Con lo que sigue buscando, una vez más llama a Silvia, pero esta ya no le coge el teléfono, el padre de Silvia tampoco coge el teléfono, así que Isabel piensa en qué puede hacer en esta situación. Y a eso de las 11 de la noche o así, tarde por la noche, recuerda que su hija siempre deja abierto el Facebook, que no lo cierra, así que abre el ordenador de Caroline y pone en su muro un mensaje de alarma. Pregunta si alguien sabe algo de ella porque la está buscando por todas partes y no la puede encontrar. Y entonces a este mensaje le responden de forma privada varios amigos, vamos a decir entre comillas, de Caroline, diciéndole que no saben nada de ella. Algunos le dicen que seguro está en casa de Silvia, pero por lo general le dicen que no saben nada. Hasta que finalmente una de las amigas de Caroline le dice que Caroline no había estado en esa discoteca, que se había ido a la Villa Olímpica y que habían estado allí toda la noche. Así que aquí encontramos la primera mentira, o sea, que Caroline no había estado donde se suponía que tenía que estar. Pero luego contesta otra chica que le dice que no le haga caso a nadie, que todo lo que están diciendo estas personas son mentiras y que Caroline se fue a Sabadell, que está en una casa lejos, en una casa abandonada, en muy mal estado y que mejor no la busque. Con este mensaje, la madre de Caroline evidentemente se va a la comisaría de los Mossos d'Esquadra y pone la denuncia de persona desaparecida. Un mensaje que no nombré es que también una de las personas le dice a Isabel que creen que a su hija la han detenido y que no se preocupe, que seguramente está detenida, lo que no tiene ningún sentido, porque Caroline es menor y si la policía la hubiera detenido, lo primero que hubieran hecho hubiera sido ponerse en contacto con su madre. Y si no lo hubieran hecho ellos, Isabel ya había llamado a hospitales, a comisarías, a todos lados, o sea que se hubiera enterado, así que claramente esto era una gran mentira. Así que con todo esto, la policía se pone a investigar. Finalmente le contestan a Isabel y le dicen qué es lo que ellos creen que ocurrió, qué es lo que han podido investigar. Lo que sabe la policía es que Caroline, Silvia y otra chica un poco más mayor que ella, pero que aún es una cría también, llamada Nis, se fueron todas a Sabadell. Se fueron a Sabadell y de ahí se fueron a la zona hermética, y es aquí a donde quería llegar. Yo he vivido cerca de aquí, la conozco perfectamente y sé que ahí se juntaba un montón de gente, porque ahora ya no es lo que era, pero en aquel entonces y más para atrás aún había un montón de discotecas en este lugar y se juntaba un montón de gente a hacer botellón. He estado ahí un montón de veces y sí que había peleas y estas cosas, pero no es que fuera una zona especialmente peligrosa. Vaya que yo he ido y he venido de ahí sola y nunca me ha pasado nada. Pero que pueden pasar cosas cuando hay tanta gente en un sitio, pueden pasar. Y que puede aparecer gente rara en un lugar así, pues también. Y que había peleas, eso no lo va a negar nadie. La cuestión es que estaban allí en la zona hermética, justo enfrente de la discoteca Bora Bora, haciendo botellón. Cuando de repente, a eso de las 4:30, 5 de la mañana, llega un patrullero de los Mossos d'Esquadra, porque en esa zona y junto con estas chicas también había un grupo de chavales que se habían escapado de centros de menores. Y claro, no te puedes escapar de un centro de menores. Entonces, seguramente y muy probable los estarían buscando. Este grupo de chicos echan todos a correr y se dispersan en diferentes direcciones, y aquí es donde está Caroline, que supuestamente también echa a correr y ya nunca más nadie sabe nada de ella. En este punto lo que entra en juego es lo que cuenta tanto Silvia, la supuesta amiga de Caroline, y un chico que estaba allí con ellas, que es el que estaba más cerca de Caroline hasta el último momento, que se llama Yasin, pero le decían Justin. ¿Qué es lo que pasa aquí? Estos dos cuentan que cuando vienen los Mossos comienzan a correr en dirección, digamos, hacia Sabadell Centro, ¿vale? Entonces,
La zona hermética, que tiene muchas discotecas, es una zona que también tiene bastantes fábricas. Hay un poco de polígono por ahí, ¿vale? Y si tú llegas hacia la avenida y vas, quiero situarme bien, hacia la izquierda te dirigirías hacia el centro, y si vas hacia la derecha te dirigirías hacia Sabadell Sur, que está la estación de trenes más próxima, que está cerca pero no tan cerca, o sea, no está a 3 calles, pero está bastante cerca. La cuestión es que dicen que corren entonces hacia el centro, va Silvia, Caroline y Justin o Yasin, que van corriendo y un Mosu los persigue, pero que Silvia le da el suficiente tiempo como para esconderse debajo de un coche, y una vez se esconde puede ver cómo Caroline y Justin siguen corriendo. Lo que ve también, y según también corrobora Justin, es que el Mosu está muy cerca de Caroline, que ellos dicen que venga, que corre, que no sé qué, y que al final él gira en un callejón y la pierde de vista, con lo que piensa que el Mosu la ha podido detener. Él sigue su huida para esconderse porque él también cuenta que él estaba en busca y captura. ¿Y por qué estaba en busca y captura? Porque resulta que el padre de Justin golpeaba a la madre y él defendió a su madre, con lo que golpeó a su padre y su padre le puso una denuncia a su hijo. Así que su hijo estaba en busca y captura por esta razón. Lo que hace Justin es esconderse en un castillo abandonado que está por ahí, que es el castillo de Canfeu. Es una zona muy grande, es un castillo enorme. Mucha gente va al descampado de allí a pasear perros, así que se puede entrar fácilmente, y dice que se esconde allí durante unos 15 o 20 minutos para luego salir de allí y dirigirse hacia los ferrocarriles catalanes, que no están muy lejos de ahí. Se dirige hacia los ferrocarriles para volver dirección Barcelona y acabar finalmente en Sants con el resto de la colla. ¿Y qué pasa cuando llega a Sants? Pues veréis. Justin tarda en llegar a la estación de Sants, que es donde ya estaban el resto, unas 2 horas aproximadamente, cuando los demás no tardan más de media hora en llegar a Sants como mucho. Y entonces pensaréis, ¿por qué tanta diferencia de tiempo? Por lo que os he dicho. Todos los demás corren hacia la estación de Sabadell Sur, que es la que está más cerca y que es la Renfe. Aquí hay una diferencia, son 2 trenes que son de compañías diferentes, vamos a decir. Los ferrocarriles catalanes son de Cataluña y la Renfe es de toda España, y ambos tienen trayectos dentro de todo Cataluña, no del resto de España, porque los catalanes solo van por Cataluña, pero sí dentro de nuestro territorio. ¿Qué pasa con los ferrocarriles catalanes? Que se tarda mucho más en llegar a Barcelona porque hacen un recorrido bastante más largo. Yo lo he hecho y se tarda un montón. Así que no es extraño que Justin tardara más en llegar. El problema es que cuando llega tiene la camiseta del revés y está lleno de barro. Pero esto podría justificarse porque estuvo escondido en el castillo de Canfeu, y si estamos hablando que esto pasó en marzo, es época que llueve y aquello se llena de barro, así que no sería raro que si se agachó, se escondió, lo que fuera, se hubiera manchado. Lo que no entiendo es por qué tenía la camiseta del revés. Por esta razón, por llegar tarde y manchado de barro y con la camiseta del revés, es por la cual Justin se convierte en el principal sospechoso para los Mossos de Escuadra. ¿Y por qué decidieron ir ahí? Es que la Silvia me dice, es que la niña nos empezó a escribir, como no vengáis se puede pegar, que vengáis y que vengáis. ¿Y por qué la obedecieron? Porque le tenían miedo. Tú no saliste con ellas, pero sí que coincidiste luego con el grupo. Sí, es verdad. Yo estaba ya saliendo de la discoteca con mi novio y estábamos en la estación de Sabadell, y a lo que entraba yo para picar con la tarjeta me dijo mi novia, ¿esa no es tu sobrina? Y le dije, ¿cómo va a ser mi sobrina? Y cuando me giré la vi. La Carol, ¿dónde está? Porque veía a todo el mundo menos a la Carol. Me dijo, no lo sé, es que han venido los Mossos de Escuadra, nos hemos ido todos corriendo. Y ella se ha ido corriendo para un lado y yo para otro. Le digo, ¿no has esperado? Me dice, es que han venido todos. Y cuando nos hemos ido a la estación, pues ya nos hemos dado cuenta que no estaba. Entonces yo, mi novio y la niña salimos a buscarla. Y nada, y me encontré al Yasin, al chico este, y le dije, y la Carol, no sé qué, me dijo, ahí tienes a tu sobrina, ¿qué más quieres? Me dije, pues no. Y yo me lo encontré con otra chaqueta y estaba manchado de barro. ¿Tu sobrina te contó algo de los chicos del coche rojo de los que nos hablaban Amin y Iván? No, lo único que me dijo que los conocieron esa noche y que se pusieron a bailar y a beber ahí con ellos. ¿Y tú qué conoces a Silvia? ¿De verdad no crees que esté ocultando algo? No, ella no sabe nada. Se la ha pasado muy mal, si ve fotos de la Carol se pone a llorar. Lo está pasando mal ella. Sí, lo está pasando mal de verdad. Es que tú piensas que era su mejor amiga, que eso la Isabel supongo que te lo habrá dicho, pasaban mucho tiempo juntas, se quedaban una a la otra a dormir.
y luego que de repente desaparezca y le echen todas las culpas a ella. Pero ella sí que ha querido trasladarnos algo, Sí, ¿no? a mí me ha dejado un mensaje. Ahora tengo el momento de poder expresarme y contar las cosas. Esa noche salimos y es verdad que mentí a su madre para poder salir. En ese momento era una niña, no sabía las consecuencias que podría tener esa noche. Claro que por parte tengo culpa, por mentir desde el primer momento, pero yo no tengo culpa de que esta vida haya locos habiendo coches de policía y empezaron a correr detrás nuestro. En un momento ella y yo nos separemos. Yo iba por la carretera, ella por la acera. Yo la llamé y siguió corriendo. Yo pensaba que ella iba con alguien más. También hay que decir que una vez llega él, Caroline no había llegado, nunca llega, y tampoco la esperan. Toda la colla, todo el grupo, una vez llega Justin, se van de ahí. La explicación que dan a esto es que, según ellos, según todos ellos, Justin le dice que vio como el policía casi que capturaba ya a Caroline, así que estaba muy seguro de que la había cogido y de que estaba detenida. Vamos a hablar ahora de esta chica Nis. El problema con Nis es que era un poquito mayor que ellos y que además tenía unos antecedentes bastante chungos, ¿vale? Nis había estado en un centro de menores y tenía antecedentes por captación de menores. Esto no es para nada poca cosa. ¿Y quién era Nis? Pues Nis era una especie de amiga de Caroline y de estas chicas, y todas las describen como una persona que era muy imponente y que daba hasta miedo, que era la más controladora de todo el grupo y era la que básicamente lo que ella decía se hacía. Y era la razón por la cual habían ido a Sabadell, porque según cuenta Silvia más adelante, fueron a Sabadell porque Nis dijo que tenían que ir a Sabadell porque allá tenía amigos y conocía gente y tal, y se ve que Caroline simpatizó con esta idea, según cuenta Silvia, y fueron hasta allí. Y aquí pasa algo importante, que es que la gente que conocía a Nis es gente que luego más adelante aparece en un vídeo. Cuando pasa todo el caso no hay más nada excepto por lo que os conté hasta ahora. Pero luego el que más viral lo hizo fue TikTok, un vídeo que os intentaré poner, que es una filmación hecha con un móvil a otro móvil, así que se ve bastante mal, pero en la que se puede ver a Caroline bailando alrededor de un coche rojo junto con otros grupos. Creo que también se ve a Silvia y hay unos chavales que parecen bastante más mayores y parecen árabes. Estos chicos llegaron allí en el famoso coche rojo que os he nombrado, abrieron el maletero y sacaron alcohol gratis para justamente este grupo de chavales, lo que no tiene mucho sentido. Algunos de los entrevistados en dos programas de televisión que se hicieron, uno fue Desaparecidos, que luego de tratar este caso cancelaron el programa y es un programa que casi no se emitió el caso de Caroline del Valle. Preguntaron a estos chavales que si no les pareció raro y muchos dijeron que sí, que fue un poco perturbador que llegara esta gente que encima parecía más grande que ellos a simplemente invitarles alcohol gratis y que estaban como bastante pendientes de Caroline. De hecho, yo lo percibí, creo percibirlo, ya no sé si es mi paranoia o qué, en el vídeo este, que están como muy cerca de ella, sin estarlo demasiado, pero como pendientes. Y es una situación un poco extraña si nos ponemos a pensar. Pero luego dicen que esta gente era amiga de Nis, y que, bueno, entonces lo dejaron así, como que simplemente eran amigos de ella y ya. Pero no hay que olvidar que Caroline desapareció de su cuerpo, no se ha encontrado ni se sabe si está con vida y puede que alguien de estas personas la haya metido en su coche y se la haya llevado, porque muchos dijeron que la matrícula de este coche era francesa. En la investigación se descubre que el móvil de Caroline emite señal, o sea, la última antena repetidora que pilla el móvil de Caroline está justo al lado de la estación de Sabadell Sur a eso de las 6 de la mañana. Entonces podemos decir que Caroline llegó hasta la estación de Sabadell Sur y que allí le ocurrió algo. Entonces con esto podemos descartar la idea de que un Mosu la haya pillado corriendo hacia el otro lado, porque es lo que os digo. La estación de Sabadell Sur, si miramos desde la zona hermética hacia la avenida que va o hacia el centro o hacia la estación nos va a quedar hacia aquí, hacia la derecha, y el centro hacia la izquierda, y ellos corrieron hacia la izquierda, y la repetidora que coge el móvil de Caroline a las 6 de la mañana lo pilla en Sabadell Sur.
Así que de ninguna manera podemos decir que la haya atrapado este Mossos aquí. No, no es posible. Entonces, la teoría principal de los Mossos que le dicen a la madre una y otra vez es que Justin se llevó a Caroline, muy posiblemente al castillo de Canfeu, que allí la asesinó, que allí tuvo relaciones con ellas consentidas o no, esto no lo saben porque no hay cuerpo, y que luego se deshizo del cuerpo. Como decían que todo esto había ocurrido allí, la madre comenzó a pedir que por favor se investigara el castillo y se llevaran perros. Y sorprendentemente tardaron 2 años enteros, o sea, estamos hablando de una investigación de mierda. Tardaron 2 años enteros en llevar unos perros para olfatear cadáveres a un sitio donde ellos estaban asegurando que habían matado a Caroline. ¿Por qué no lo hicieron antes? No hay respuestas. La cuestión es que iban los perros allí y los perros no olfatean ningún cadáver en ninguna parte. Aparte de todo esto, cabe pensar que cómo podría Justin matarla, con qué, cómo podría haberla enterrado ahí. Eso es tierra que está completamente compacta por el paso de los años. No tenía una pala. ¿De qué forma podría haberla escondido allí? ¿Con qué? ¿Cómo lo haría? No tenía coche, iba corriendo, o sea, es muy difícil. Pero ya os digo que de todos modos llevaron los perros y allí no había nada. Pero ellos seguían con la teoría de que Justin había sido quien había matado a Caroline. Entonces finalmente le dicen a la madre algo que me parece muy fuerte y que ella aún recuerda como con un sentimiento bastante, no sé si desgarrador, de miedo. Desde luego que un buen sentimiento no es. Que le dicen que seguramente Justin habría matado a su hija, la hubiera tirado en un container y que cuando se la hubiera llevado el camión de la basura habría triturado el cuerpo y lo habría tirado al vertedero, y que es imposible ya buscar en el vertedero porque ahí nunca se encuentra nada y que por esta razón no buscaron en el vertedero. Esto se lo dicen también 2 años después. Ahora, la madre, como evidentemente no se queda contenta con esto que le están diciendo, se pone en contacto con el vertedero de esa zona. Si os acordáis, cuando yo hice el caso aquí de Cristina Bergua, que también decían que había acabado en el vertedero del Garraf, los del vertedero explican cómo es que van los camiones, dónde, porque ahí hubo un error. Si queréis veis el caso, lo dejo por aquí arriba. Los camiones de basura no tiran la basura en cualquier parte del vertedero, sino que tienen una zona donde tienen que dejar la basura. Cuando Isabel, la madre de Caroline, se pone en contacto con la gente del vertedero, además le explican que si esto hubiera pasado se hubieran enterado por varias razones. Una, que los camiones de basura tienen sensores, que cuando cae, y cámaras, que cuando cae algo como por ejemplo podría ser un cuerpo, que no es algo pequeño, el camión para, no tritura. Así que no podría haber sido. Supongamos que hubiera fallado el sensor y que hubiera podido pasar esto y nadie se hubiera dado cuenta. En este vertedero toda la basura se clasifica, se separa, que ellos ven llegar incluso animales muertos y que todo esto lo clasifican, o sea que lo hubieran visto, que no hay forma de que esto hubiera podido ocurrir allí. Así que esta teoría la podemos descartar por mucho que la policía insista en que es esto lo que ha ocurrido. Ahora, vamos a hablar un poco del padre de Silvia, pero muy poco porque es que no se sabe nada de él. Este hombre no le vuelve a coger nunca el teléfono a Isabel y es un sinvergüenza y un cara dura. Porque se suponía que iba a ser quien las iba a estar vigilando, y si se había hecho responsable de esta niña, lo menos que podía hacer era hablar con Isabel y decirle: oye, sabía que iban a salir, pero no pensé que iba a pasar todo esto, o algo, lo que fuera, pero no girarle la cara de esta manera como lo hizo. ¿Qué pasa? Que si él no quiere hablar, una cosa son los menores, que muchos se negaron a declarar, pero son menores y aquí, al menos en España, no se les puede obligar a declarar. Pero con los adultos es completamente diferente. Y si Caroline había estado en casa de este hombre y este era el adulto que estaba aquí, yo creo que tendrían que haberlo detenido para que declarara o algo, pero no hacen nada de esto. Van a la casa de Silvia a hablar con su padre y este le cierra la puerta en la cara a la policía y no dice absolutamente nada, nunca ha declarado.
Lo que cree Isabel, la madre de Caroline, es que lo que pasó aquí es que él sabía que iban a salir y que las dejó y que las estaba como encubriendo, ¿no? Les estaba haciendo la cobertura para que pudieran salir, al igual sin ninguna mala intención, al igual siendo un irresponsable seguramente, pero tal vez evidentemente no esperaba que pasara algo así. Así que luego, al ver que Caroline no estaba, el problema es este, que cuando vio que Caroline no estaba, tendría que haber insistido a su hija o haberla buscado, hablar con la madre o algo, pero no dejar que pasara el día entero sin decirle nada a la madre, porque esto es gravísimo. O sea, una de las partes más terribles de esta historia para mí no es, para empezar, la desaparición de esta niña, ¿no? Pero la actitud de esta persona es increíble, porque él sabe que Caroline no está en su casa, él seguramente ha hablado con su hija y ¿qué? O sea, ¿qué le pudo haber dicho esta niña a su padre que le hiciera creer que no era buena idea avisar a Isabel de que Caroline había desaparecido, que estaba detenida? Es que no puedes creer esto, porque también tendría que habérselo dicho a Isabel para que fuera a buscarla a la comisaría. Pero ella les llamaba una y otra vez y ellos no le cogían el teléfono. Y hasta aquí lo que se sabe sobre el padre de Silvia. Ahora, vamos a comentar sobre las versiones que se han contado. Vamos a hablar sobre la huida. Yo lo que me pregunté es: si la policía fue allí a hacer pues un control y todos estos niños salieron corriendo porque sabían que se habían escapado de un centro de menores y muy probablemente si les pedían los documentos se iban a dar cuenta de que se habían escapado y se irían detenidos o lo que fuera y por eso salían corriendo. Pero ¿qué pasa con los adultos del coche rojo? Pues según lo que cuentan, estos no se movieron, se quedaron allí sin más porque no tenían nada que ocultar. Claro, si eran adultos y estaban allí, no salieron corriendo y simplemente no se les preguntó nada, no se sabe nada del número de la matrícula, siendo que había un montón de menores allí y que esta gente le estaba proveyendo de alcohol. No hay informe ninguno de este día, de esta actuación de la policía, más que todos salieron corriendo en estampida y ya. También dijo Silvia que ella se escondió debajo de un coche. Esto a mí me huele a súper mentira, porque para empezar es muy difícil meterse debajo de un coche. Tiene que ser un todoterreno, porque de un coche normal no cabes debajo. No cabes debajo, no puedes meterte ahí. Además de lo que tardarías en meterte debajo de un coche si tienes a la policía corriendo detrás tuyo. Y según lo que contó Nis en uno de los directos que hizo, porque ahora vamos a hablar de esto, de lo que pasó con los directos que hizo en Instagram, pues en uno de estos directos contó que los perseguían unos mozos que medían como 2 metros. Tú imagínate una persona con las piernas así de largas, si corre detrás de ti, puede que te escapes porque eres muy joven, pero no es posible que te dé tiempo a esconderte debajo de un coche. Luego esta versión se cambió y no sé si Silvia o Yassin dijeron que la que se escondió debajo del coche fue Carol, que Justin le dijo a Carol: escóndete, escóndete, porque supuestamente ella le dijo a escasos 50 metros de empezar a correr que se había cansado y que no podía seguir. Esto, amigos míos, es otra mentira más para el cajón de mentiras de este caso, porque es imposible que una chavala de 14 años en buena forma física, porque era una niña delgada que le encantaba bailar, que le gustaba moverse, se cansara de correr, además con el subidón de adrenalina, a 50 metros. Eso es imposible. Y luego lo siguiente, que se metiera debajo de un coche también es difícil. Pero es que la versión de quién se metió debajo del coche cambia, lo que la hace aún más increíble de lo que ya es desde el punto de partida. También decir que si nos acogemos a la versión de que todos corrieron y había un mozo que estaba muy cerca de Caroline al punto de ya casi pillarla y por esta razón todos pensaron que estaba detenida y no se preocuparon, ¿dónde está este policía? Este supuesto policía, ¿dónde está? ¿Y dónde está su declaración de qué es lo que vio? Porque al igual todo esto es mentira desde antes. O sea, ¿qué quiero decir? Al igual Caroline nunca salió corriendo de allí. Al igual Caroline se metió en el coche rojo cuando vio a la policía, la metieron allí para en teoría ocultarla y acabaron secuestrándola. Puede ser. Es que al igual nunca salió corriendo de allí. Porque ¿dónde está
este policía que tuvo que haberla visto porque iba tan cerca de ella. ¿Entendéis lo que quiero decir? Toda esta historia es mentira desde el principio. Es muy difícil saber qué ha pasado en realidad porque nadie de esta gente que en teoría eran sus amigos, y ya vemos claramente que no, todos ellos mienten. La madre de Caroline, al ver que la policía se cerraba en banda y no investigaba nada porque dijeron que había pasado esto que os conté antes, que este chico le había matado y tal y cual, y no hacían más caso ni se movían más, comenzó, como es obvio, a investigar por ella misma. Y hablando y preguntando e indagando, descubrió cosas muy turbias. Lo que descubrió es que aquí era muy probable que lo que hubiera ocurrido era una trata de blancas y que su hija hubiera sido víctima de ello. Lo que ella descubre es que Nis, esta chica que era amiga de ellas en teoría, le habría dicho a Silvia que convenciera a Caroline ese día de quedar para luego ir a Sabadell, que tenía que llevarla a Sabadell. Que Silvia no quería hacerlo, no estaba segura de hacer esto, pero que Nis le dijo que si no lo hacía, la siguiente sería ella. Así que Silvia engañó a Caroline para poder llevarla a Sabadell sabiendo que con esta acción la estaba entregando. Que Nis lo que estaba haciendo era lo mismo que había hecho antes, que ella niega, que es captación de menores, y que Caroline había sido su objetivo porque, según otra chica que se llama Hannah, y todo esto es una investigación que hizo la madre por su cuenta, Silvia y Caroline eran las más débiles, eran las más fáciles de manipular, también eran las más pequeñas de cuerpo y eran las que eran más fáciles de llevarse, así que por esta razón se llevaron a Caroline. Hay unas cuantas capturas de pantalla de mensajes que las encontré en TikTok y que las iré poniendo por aquí. Si las queréis leer con tranquilidad, vais parando el vídeo y las vais viendo, donde hay conversaciones un poco peculiares, bastante extrañas, donde habla Hannah, habla Nis, hablan diferentes personas sobre lo que pasó y parece que todos saben algo, pero que nadie está diciendo nada, y tiene mucha pinta de que lo que pasó aquí es que a Caroline la entregaron a estos tíos del coche francés de color rojo y que se la llevaron a Francia. Entonces os preguntaréis, ¿qué no la están buscando por allí? Pues sí, Isabel se puso en contacto con diferentes sitios de Francia para ver si así puede encontrar a su hija, intentó repartir fotos. Hay una búsqueda de la Interpol puesta, una alerta amarilla creo que se llama, con la foto de Caroline, pero ¿qué pasa? Que a esta altura han pasado 7 años y, por increíble que parezca, nadie se dignó a hacer un retrato de cómo se vería hoy en día Caroline. No está, no existe este retrato, así que ni siquiera eso. Que la alerta se creó porque como era menor es obligatorio que se cree, pero no porque fuera la prioridad de la policía. Isabel también cuenta que ella pidió un montón de veces a los Mossos d'Esquadra, que no sé por qué actuaron tan mal, porque suelen investigar bastante bien. Pero en este caso, yo no entiendo qué es lo que ha pasado aquí. Ellos le dijeron muchas veces que no creen que esto vaya por allí, que no creen que se trate de un caso de trata, que ellos no lo ven así, que no tiene nada que ver, pero es que hubo un incidente. A ver, vamos a ir por partes. ¿Está apagando el ordenador? ¿Por qué? Si yo lo he enchufado. Primero, la alerta se puso porque se ha de poner porque la chica es menor, pero no hicieron más nada porque ellos dicen que esto no ha ocurrido, que esto no es una posibilidad. De hecho, el caso está catalogado como homicidio con desaparición de cadáver. Así que ya veis que para nada creen en esto. Lo siguiente es que por esta época más o menos hubo un caso muy similar de una chica que secuestraron y finalmente se logró corroborar de que esta chica había sido secuestrada para trata de blancas. Pero así y todo, ellos le dijeron a la madre que no tenía nada que ver, que eran casos muy diferentes, pero es que no son muy diferentes. Había gente de aquí que estaba involucrada de alguna u otra manera en esto, y luego están todos estos mensajes que os estoy enseñando donde se dicen cosas muy extrañas, y luego está lo de Nisri. ¿Qué pasa? Lo que os decía antes, os voy a explicar.
Ella hizo algún que otro directo en Instagram intentando explicar o intentando excusarse, decir que ella no es culpable y que no hizo nada, pero todo esto salió bastante mal. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la gente que se ha conectado en el directo, en vez de preguntar directamente, la han acusado, que es algo que pasa mucho y que no es de extrañar. En un caso así, si la gente, pues lo normal es que reaccione acusándote, diciéndote asesina o cosas de estas. Pero claro, la persona que está al otro lado hablando se siente atacada y acaba por insultar a todo el mundo que le está pues apabullando o le está diciendo depende de qué cosas, y acaba por no decir nada, lo que es un grave error, porque lo que nos interesa es que hable, es que diga algo, y si cuando intenta hablar se la insulta, se va a cerrar en banda y no va a contar nada de lo que sabe, y yo creo que sabe muchísimo. Entonces, que es muy difícil mantener la cordura cuando se cree que alguien ha hecho algo tan grave como entregar a una chica a unos desgraciados, sí, pero también hay que dar un poco de margen a que hable y se explique, a ver si de una vez cuenta lo que sabe, porque ya han pasado 7 años. Es mucho tiempo. Y si bien en aquella época eran críos, eran todos menores, eran niños y pudieron hacer cosas muy malas que no tendrían que haberlas hecho, no se excusa, pero habiendo pasado tanto tiempo, si recapacitaron, ya sería hora de que digan qué es lo que ha pasado con Caroline del Valle. Llamada, como bien dices tú, del móvil de mi hija. Tiene que ser ella porque tenía patrón, y patrón para todo tenía. Desde el patrón no puedes llamar, no puedes entrar, ¿vale? Y hace la llamada a Nice. Yo, mi hipótesis es que hace la llamada a Nice porque está con los amigos de Nice, que son los del coche rojo, matrícula francesa. Lo que no coge el teléfono y le dice a Silvia, me ha llamado la Carol y no se lo he cogido. Como dije, el programa Desaparecidos hizo un especial sobre este caso y la reportera contó que cuando entrevistó a Silvia, por ejemplo, que delante de cámaras decía no recordar casi nada, que no recordaba a los tíos del coche, que es un dato casi que esencial. O sea, si alguien diera una buena descripción de estas personas o hubiera dicho que recordaba la matrícula, algún detalle del coche, alguna conversación extraña, algo, cualquier cosa, hubiera sido súper importante para la investigación. Pero Silvia, cuando dio la entrevista, decía que no recordaba nada, que sí que recordaba el coche, pero que casi que no recordaba la cara de los tíos, que tenía como lagunas, cosas muy extrañas y que no se pueden creer. Pero la reportera dijo que detrás de cámara recordaba muchas cosas más de las que contaba, pero parecía que no quería decirlas. Hay algo que la frena, hay un miedo que no le deja hablar, y pasa con muchas de las personas de este grupo, de estas chavalas de las LN, la colla, que era la colla de Caroline, que tienen un miedo que no las deja hablar, y pocas cosas pueden hacer a un grupo de chicas tener tanto miedo como no fuera el tema de la trata, porque esto sí que da miedo, o amenazas por el estilo. Pero lo que ella Sí, quisiera, sí, es que te digo que le dijo a Silvia traer a Caroline el sábado a Sabadell. Le dijo Silvia, no, le dijo, o la traes o tú misma, o te reviento. Tú misma, Silvia. O la traes, porque cuando te vea te voy a matar. Y Silvia, pues, hizo eso. Yo creo que sí, es que es más, yo creo que la banda, ¿vale? Que no era mi hija, que son los del coche colorado, me refiero a ellos porque son los que se la llevaron, ¿vale? Yo creo que por encima de ellos hay una persona, claro, que es el que maneja todo. Yo creo que ese es el que no le interesa a la policía coger. ¿Crees que la policía entonces sabe cosas que no saca a la luz? Sí, yo creo que sí. Y ahí no hacen cosas porque van a dar con eso. Yo creo que sí, porque es que es más, ahí me llegó por privado, una chica por privado me dijo que una de las cosas por la que se trataba el caso, el programa era por el caso de mi hija. En tu caso, investigando el caso de tu hija Caroline, también has recibido amenazas. Sí. ¿Amenazas de qué tipo y de quién?
Yo he recibido amenazas de tipo fuerte, del entorno de las niñas, del entorno de familia de las niñas y de un famoso que está mucho con los animales, del Chatata Palas. A mí me escribió amenazándome y diciendo cosas bastante feas, que el cual ha borrado el mensaje suyo que me mandó a mí. Apareció un hombre que te pidió cierta cantidad económica a cambio de decirte que él aseguraba saber dónde estaba Caroline. Sí. ¿Qué nos puedes decir de esto? Pues de esto te puedo decir que me llamó este chico, como bien dices tú, ¿vale? Y era la casualidad que este chico me llamó, tenía el teléfono donde me llamaba, la tarjeta de donde me llamaba estaba a nombre de un árabe, y le había sacado un día antes de desaparecer mi hija la tarjeta esta, y este chico me daba datos de esa noche. Y me dijo, este chico, que sus amigos se habían llevado a mi hija, que la habían montado debajo de un puente o algo así, me dijo, en su coche, se la habían llevado para Francia y que no la vería más. Y me dijo que estaba en una casa. Dicho, yo quería ir, poner que me llevaba, pero que le pagara el dinero, ¿vale? Antemano, pero cuando fuéramos que no insinuara, ni dijera, ni mirara a mi hija, como si no estuviera ella. ¿Vale? Que hiciera como si fuese a comprar droga o lo que fuera, porque ellos vendían droga y por cantidades, que luego cuando bajáramos llamase a la policía y viniese la policía, pero que no vendieran para ellos y para mi hija, porque de ellos saldrían movidos. La policía sabía, porque claro, al llamarme este hombre, era al principio desaparece mi hija, yo me asusté y ya me comenté a la policía, entonces la policía hizo una cagada. Sí, lo detuvo, ¿vale? Y lo interrogaron. Y el chico sigue diciendo lo mismo, que mi hija estaba en la casa de ellos, que por favor fueran a buscarla. Es más, me dijo a mí el chico, me dijo, tu hija, yo te llamo porque tu hija me ha pedido ayuda, me dijo, ayúdame por favor, que por eso te estoy llamando. Y el chico sigue diciendo lo mismo a la policía, esta niña está en esta casa, ir a buscarla. Y la policía no le hizo caso porque decía que tenía una minusvalía psíquica. Sin duda, Isabel no ha parado de buscar, ha intentado contratar a un detective privado, pero es muy caro. Ha intentado hacer una colecta de dinero, pero dijo que paró porque mucha gente empezó a acusarla de que quería el dinero para gastárselo, bla, bla. Esto no es de sorprender, pasa muchísimo cada vez que unos padres quieren juntar dinero de alguna forma para resolver los casos de sus hijos. Siempre se les acusa de algo, lo que me parece patético, porque ya suficiente dolor tienen como para que encima la gente les esté señalando con el dedo. Esta mujer no tiene tantos recursos como por ejemplo tenían en su día los Kerr, que también tengo el caso de Diana Kerr, si lo queréis ver, que esta gente también perdió a su hija, pero al menos tenían dinero como para poder gastar en algo si les hubiera hecho falta de la investigación, pero aquí Isabel no tiene estos recursos. Así que en marzo de este año se hizo una manifestación en Sabadell Centro para que se siga investigando el caso de Caroline, porque no hay al día de hoy ninguna respuesta sobre su paradero. La madre cree que está viva, que puede estar en cualquier país, y siendo como son los casos de trata, piensa que puede estar en muy mal estado. Ella se ha informado sobre todo esto, lo que me parece muy doloroso y muy triste, y cree que tal vez esté en Francia o en algún otro país, porque cuando son cosas así mueven a las chicas de país en país, que tal vez la hayan estado pues haciendo lo que les hacen a estas niñas durante todo este tiempo, y que ya al igual está en la calle o está tirada en algún sitio, pero ella tiene la esperanza de que su hija aún esté con vida, y puede ser, ¿por qué no? Pero desde luego que si está con vida no está bien para nada. Lo que se quiere de este caso son respuestas, y yo creo que la única forma de encontrarlas es que los que saben hablen, cosa que parece muy difícil de que vaya a pasar. Y hasta aquí el caso de hoy. Decidme, como siempre, qué pensáis de todo esto en los comentarios, y si sabéis algo o tenéis alguna información, decirlo porque es muy importante saber qué ha pasado aquí. Muchas gracias por estar allí y hasta la próxima. Adiós.